pues les comento qué tenemos planificado hacer en la clase. Pues fíjense que nosotros ya tenemos un modelo, ¿verdad? Nosotros ya determinamos cuál es el equilibrio general del modelo, cuáles son las condiciones en las cuales la economía se va a encontrar en equilibrio, tanto en el corto como en el largo plazo. Y eso es lo que nosotros tenemos representado en este plano de precios y tipo de cambio. El día de hoy vamos a utilizar este modelo, este esquema gráfico que tiene un respaldo en un sistema de ecuaciones que nosotros ya vimos para poder explicar el fenómeno de sobrereacción del tipo de cambio. Fíjense que hasta el momento no hemos hablado del fenómeno de la sobrereacción. Lo único que hemos hecho es armar las piezas de un rompecabezas para a partir de él estudiar las propiedades de la alta volatilidad del tipo de cambio nominal, ¿sí? Entonces, una vez la economía se encuentra en equilibrio de largo plazo, que es este punto de precios y tipo de cambio de equilibrio, nosotros vamos a generar un shock, ¿sí? Particularmente una expansión de la masa monetaria que va a tener ciertas propiedades. Primero, que va a ser permanente y segundo, que va a ser no anticipada a los agentes. Y a partir de ello, nosotros vamos a estudiar la propiedad de alta volatilidad del tipo de cambio que nosotros le llamamos en nuestro contexto sobre reacción cambiaria, ¿sí? Entonces, jóvenes, iniciemos, ¿verdad? Como título en la clase del día de hoy, sobre reacción del tipo de cambio o bien sobre reacción cambiaria, ¿sí? Sobre reacción cambiaria. Tal como les indiqué, jóvenes, para poder analizar la sobrereacción del tipo de cambio, nosotros vamos a generar un shock. ¿Qué es un shock o un choque? Es un cambio inesperado a los agentes económicos, ¿sí? Un cambio inesperado en alguna variable, ¿de acuerdo? Entonces, el shock que nosotros vamos a generar va a ser una expansión de la masa monetaria, ¿sí? ¿Qué características va a tener esta expansión de la masa monetaria? Número uno, en que va a ser permanente. Y número dos, va a ser no anticipada a los agentes económicos, ¿sí? Anticipada. Jóvenes, en cualquier momento, pues ustedes saben que me pueden interrumpir si así lo desean, ¿verdad? Estamos grabando la clase, pero en cualquier momento pues me pueden interrumpir para cualquier inquietud, ¿de acuerdo? Licenciado, disculpe. Y adelante, Oscar. Sí, buena tarde. En lo que Buenas tardes. se indica aquí que es no anticipada, quiere decir que eso se refiere al modelo. El modelo no incluye ninguna anticipación de eso. Sí, digamos, ahorita voy a explicarlo precisamente, ¿verdad? Si quieren, iniciamos precisamente con la pregunta que nos está haciendo Oscar, ¿verdad? ¿Por qué la expansión monetaria es no anticipada? Primero, ¿a qué nos referimos con no anticipada? Digamos que a los agentes económicos no se les indica que se va a hacer una política monetaria expansiva, que eso es lo que tenemos acá, ¿verdad? Emisión de masa monetaria. Entonces, es no anticipada porque a los agentes económicos no se les informa con antelación que va a haber una expansión, ¿sí? A eso se refiere con no anticipada. Ahora, ¿qué implica eso? Fíjense que el hecho de que sea no anticipada se debe a que al hecho de que si no entraría en conflicto con la situación de que los precios son rígidos. Recordemos que si los agentes saben con anticipación que va a haber una expansión de la masa monetaria, jóvenes, ¿qué pasaría en el corto plazo con los precios? Suben. Digamos que si Aníbal, suben. Exactamente, subirían inmediatamente. Y fíjense que eso entraría en conflicto con el supuesto de rigidez de precios en el mercado de bienes. Entonces la pregunta de Oscar es muy atinada porque en este caso nosotros imponemos esta característica de la masa monetaria de ser no anticipada para que no entre en conflicto con la rigidez que nosotros impusimos en los precios. Esa es la naturaleza, ¿verdad? Y cuando nos referimos a no anticipada es que los agentes no saben con antelación que va a haber una expansión de la masa, ¿verdad? Es como un fenómeno no anticipado o bien de sorpresa para los agentes económicos, ¿de acuerdo? Esa es la característica de una expansión de la masa no anticipada. Los agentes no saben que va a haber una política monetaria expansiva. Entonces eso hace que los precios se muevan lentamente, ¿verdad? Cuando ya se genera la expansión de la masa. ¿Sí? Ahora pasemos a la primera. ¿Por qué la masa monetaria, la expansión de la masa debe ser permanente?
Recuérdense que una de las características de nuestro modelo es que nosotros lo podemos analizar en distintas temporalidades, corto plazo y largo plazo. Cuando nosotros generamos una expansión de la masa monetaria que es permanente, nos permite visualizar efectos de largo plazo en todas las variables económicas agregadas, ¿sí? Por el contrario, que fuese una expansión de la masa que fuese temporal, ¿sí? Entonces, la característica de ser una expansión monetaria permanente se debe a que nosotros podemos observar efectos de largo plazo en las variables económicas, ¿sí? Efectos de largo plazo, nosotros los podemos visualizar. Si fuese temporal, no podríamos ver efectos de largo plazo, por ejemplo, en el tipo de cambio o bien en los precios, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, jóvenes, vuelvo a repetir. ¿Por qué la expansión de la masa monetaria debe ser permanente? Pues porque nos permite visualizar efectos tanto de corto, pero principalmente efectos de largo plazo. ¿Sí? Segundo, porque esa expansión de la masa tiene que ser no anticipada, es decir, los agentes con antelación no conocen de la política monetaria expansiva y eso se debe a que no va a entrar en conflicto con el supuesto de la rigidez de precios, ¿sí? Si los agentes supieran con anticipación, tal como le indicó Abel y Aníbal, los precios estarían subiendo inmediatamente, ¿sí? Entonces entraría en inconsistencia con el supuesto de rigidez de precios, ¿de acuerdo? ¿Estamos bien hasta acá, jóvenes? Entonces recuérdense que el epicentro prácticamente va a ocurrir en cuál de todos los mercados, jóvenes, si es una expansión de la masa. El epicentro de ese shock, ¿en qué mercado se estaría generando? Dinero. Exactamente, muy bien, Carlos, en el mercado de dinero. En consecuencia, nosotros vamos a iniciar, cuando lo veamos en su momento, el análisis de los mercados a través del mercado monetario. ¿Sí? Muy bien, entonces, jóvenes, vamos a ver primero efectos de largo plazo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar en el largo plazo con las variables económicas agregadas? ¿Sí? Largo plazo. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar en el largo plazo? Si hay una expansión de M, recuerda que la M minúscula es el logaritmo de la M mayúscula. Si hay una expansión de la masa, lo que va a pasar es que en el largo plazo vamos a tener precios de equilibrio mucho más altos, ¿sí? Es decir, que los precios de largo plazo sub 1 van a ser mayores a los precios de largo plazo sub 0, ¿de acuerdo? Entonces, una expansión de la masa monetaria genera más inflación en el largo plazo, tiene sentido, ¿verdad? Precios más altos. De tal manera que los precios más altos en el periodo sub 1 de largo plazo van a ser mayores al equilibrio inicial, si quieren verlo así. Es decir, el nuevo equilibrio de largo plazo va a tener precios más altos que el equilibrio de largo plazo inicial. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el fundamento de esto, muchachos? Disculpe, Adelante, mi hermano, sí. perdone, ¿esa es una P o es una R? Esta es una P, precios de largo plazo. Precios de largo plazo. Exactamente. ¿Y el palito arriba qué significaría en largo plazo? Exactamente, en largo plazo. Gracias. De hecho, aprovecho la pregunta de Nirvana para poder traer a colación las ecuaciones, porque el respaldo de esto, jóvenes, no es nada más que la ecuación 5, ¿sí? Fíjense que nosotros tenemos que defender el sistema de ecuaciones que está detrás del modelo que nosotros hemos construido, ¿verdad? O el que estamos estudiando, mejor dicho, ¿verdad? Porque cualquiera puede suponer, sí, un incremento de la masa es consistente con una inflación más alta, pero ¿cuál es la ecuación que respalda ese comportamiento? Entonces nos vamos al sistema de ecuaciones. No les voy a mostrar cada ecuación, ¿verdad? Pero sí les quiero mostrar las que realmente son relevantes, como esta, ¿verdad? Vamos a ver acá, partir. Aquí está, miren, jóvenes, ecuación 5. El shock es a través de la masa monetaria, miren. Bueno, los precios de equilibrio, los precios de largo plazo, el P barra que nos estaba preguntando Nirvana, pues obviamente depende de la masa monetaria, porque no es nada más que una LM despejada en términos de los precios, lo que nos preguntaba Emilio en su momento, ¿verdad? Mire de dónde salen los precios de largo plazo. Y le decía, mira, hay que despejar la ecuación 3, que es la LM. Hay que sustituir la tasa de interés por la tasa de interés externa y hacer expectativas de variación cambiaria igual a cero, ¿verdad? Eso es lo que tenemos en la ecuación 5, es decir, el respaldo para poder afirmar que un shock de masa monetaria genera inflación de largo plazo más alta es esta ecuación que ustedes observan acá, miren.
La ecuación 5. ¿Se acuerdan que nosotros definimos P barra en su momento como precios de largo plazo? ¿Sí? Muy bien. Y obviamente la intuición lo respalda, ¿verdad, jóvenes? Si estamos inyectando mayor masa monetaria, manteniendo constante la cantidad de bienes en la economía, pues nosotros sabemos que la inflación terminaría siendo un fenómeno monetario, como ustedes lo vieron en macro 1 o bien en macro 2, ¿sí? Bueno, al mismo tiempo, ¿qué es lo que pasa? Un incremento de la masa monetaria, ceteris paribus, un incremento del medio circulante, si lo quieren ver en el contexto del modelo de determinación del tipo de cambio basado en los fundamentales que nosotros vimos en su momento, pues va a generar un tipo de cambio de largo plazo, pues más depreciado, ¿sí? Lo cual implica que el nuevo valor del tipo de cambio de equilibrio, que sería E sub 1 barra, va a ser mayor a E sub 0 barra, ¿sí? Sabrán que las variables que tienen barras son variables de largo plazo. El subíndice hace referencia al equilibrio que estamos analizando, al nuevo equilibrio o al equilibrio inicial, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el respaldo de esto, muchachos? ¿Qué ecuación podría respaldar este comportamiento? Lo podemos ver en la ecuación 9. ¿Sí? ¿Qué pasa en la ecuación 9? La ecuación 9 nos indica que el tipo de cambio de largo plazo depende de los precios de largo plazo. Si los precios de largo plazo han subido, ¿qué pasaría con el nuevo tipo de cambio de equilibrio en el largo plazo? Pues va a subir. ¿Sí? Ustedes lo pueden ver en la ecuación 9, ¿verdad? De hecho, lo voy a mostrar, muchachos, para que ustedes digan, bueno, sí, ¿de dónde sale, verdad? Todas las ecuaciones que estamos viendo acá, muchachos, tienen respaldo, ¿verdad? ¿Sí? Ecuación 9. Revisemos, ¿verdad? Aquí tengo el tipo de cambio de largo plazo. Y es una función, entre otras cosas, de los precios de largo plazo. Entonces, si la masa monetaria conduce a inflación de largo plazo más alta, pues tiene sentido que el tipo de cambio, pues esté más depreciado. Miren, es una función directa, si quieren verlo así. ¿Sí? ¿Tiene intuición económica esto? Sí. Si nosotros estamos inyectando masa monetaria, dada la cantidad de dólares, pues el quetzal pierde valor. En consecuencia, pues se va a depreciar. Es lo que tenemos en la ecuación 9. Pues jóvenes, gráficamente, ¿qué va a pasar en nuestro modelo? Pues lo que va a pasar es que dado que el epicentro es en el mercado monetario, como lo indicó Carlos, eso va a generar un desplazamiento ¿de qué función? Pues de la función Q o de la proyección Q, ¿sí? Se va a desplazar hacia la derecha, generando como consecuencia ¿qué? ¿Miren? Q', Q', ¿sí? Entonces, al momento de generar una expansión de la masa monetaria, la proyección Q se desplaza hacia la derecha, generando precios más altos y un quetzal más depreciado. ¿Ven? Ahora sí, revisemos nuevamente lo que nosotros acabamos de escribir, ¿sí? La inyección de la masa tiene su origen en el mercado monetario, ¿sí? Lo que va a pasar es que la inyección de la masa va a generar una inflación de largo plazo mucho más alta, es decir, precios más altos. De tal manera que los nuevos precios de equilibrio van a estar por arriba de los precios de equilibrio inicial. Veámoslo acá, ¿sí? La expansión de la masa monetaria que hace que desplace la proyección Q hacia la derecha va a generar precios de largo plazo más altos que los precios de largo plazo inicial. ¿Miren? P sub 1 barra es mayor a P sub 0 barra. Es lo que tenemos de este lado. El respaldo de la ecuación 5. ¿Sí? Al mismo tiempo, esa expansión de la masa hace que el quetzal pierda valor en el largo plazo, de tal manera que el tipo de cambio de equilibrio, el nuevo, va a estar por arriba del tipo de cambio de equilibrio inicial. Respaldo la ecuación 9. Vuelvo a repetir, ¿tiene sentido lo que estamos analizando? Sí, en términos intuitivos, inyectamos más masa, esperamos más inflación y mayor masa monetaria hace que el quetzal pierda valor. Jóvenes, ¿alguna inquietud hasta acá? ¿Lo que ha pasado en el largo plazo? ¿La historia tiene sentido? Muy bien, muchachos, ahora viene lo interesante. ¿Qué pasa en el corto plazo entonces? ¿Sí? Corto plazo.
corto plazo. Aquí vamos a utilizar el elemento que nos señaló Carlos, ¿verdad? Digamos, el epicentro de este shock ocurre en el mercado monetario. De esa cuenta se desplaza la proyección Q, ¿verdad? Que es parte del sector nominal, ¿verdad? El mercado monetario. Entonces vamos a analizar primero el mercado de dinero. Mercado de dinero. Mercado de dinero. ¿Qué pasa en el mercado de dinero, jóvenes? Al momento que aumenta la masa monetaria, vamos a tener que M menos P va a ser mayor a phi por y menos lambda r. O sea, lo que estamos diciendo es que la oferta de saldos reales supera la preferencia por liquidez. ¿Sí? Entonces, digamos, esto ya es conocido por ustedes porque esta historia prácticamente ya la hemos construido. ¿Qué es lo que pasaría entonces con la tasa de interés? ¿Qué es el macroprecio en el mercado de dinero? Jóvenes Aumentaría la economistas, tasa de ¿qué interés. pasaría? Nuevamente, Aumentaría la tasa de interés, Lick. cae la tasa de interés, ¿verdad? Que es el precio del dinero. Hay una caída en la tasa de interés. ¿Sí? Cuando cae la tasa de interés, aumenta la preferencia por liquidez y restablece el equilibrio en este mercado, ¿verdad? En consecuencia, pues ya tendríamos nuevamente la LM, ¿sí? Entonces, la tasa de interés al momento de caer nos permite restablecer el equilibrio en el mercado monetario. Ujú. Pero fíjense que ahora entra en desequilibrio otro mercado, porque cuando cae la tasa de interés, ahora otro mercado entra en desequilibrio. Entonces, muchachos, ¿quién me ayuda? ¿Qué mercado ahora está en desequilibrio? El de bonos, Lick. Exactamente, muy bien, Michael, el de bonos. Entonces, particularmente lo que va a pasar es lo siguiente, me voy a pasar al mercado de bonos. Voy a colocar en azul. Nos pasamos al mercado de bonos siempre en el mercado, en el sector nominal, ¿verdad? Mercado de bonos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en el mercado de bonos? Como cae la tasa de interés, porque es prácticamente una política monetaria expansiva, ¿verdad? Lo que estábamos discutiendo. Entonces, la caída en la tasa de interés hace que el rendimiento de los activos financieros ahora sea dispar, ¿sí? No sea igual. De tal manera que los bonos nacionales van a tener un rendimiento menor respecto de los bonos de su contraparte del extranjero. ¿Sí? ¿Cuál es el macroprecio que permite alcanzar el equilibrio en el mercado de bonos? La tasa, no, el tipo de cambio. Tipo de cambio. El tipo de cambio, excelente. Muy bien, Andrea. Muy bien, Emil. Es el tipo de cambio. Excelente, muchachos. Qué bueno que identificaron el macroprecio clave en cada mercado. Es decir, el equivalente, el análogo para la tasa de interés en el mercado de dinero va a ser para el mercado de bonos el tipo de cambio. Excelente, muchachos. Muy bien. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo que se tiene que ajustar en esta UIP, prácticamente, que es lo que tenemos acá para lograr la UIP, es el tipo de cambio. Entonces, muchachos, vean lo que voy a indicar ahora. ¿Sí? Aquí es donde nos tenemos que detener porque aquí está la clave de la sobrereacción cambiaria. Mucho ojo en lo que voy a indicar, en lo que vamos a estudiar. La pregunta es la siguiente. ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? El día de hoy, ¿qué va a pasar con el quetzal? Recuérdense que tenemos Deprecia. movilidad perfecta de capitales y tenemos activos que tienen una sustitución perfecta entre ellos. Creo que Michael me había comentado algo. Michael. Que se deprecia el día de hoy, licenciado. Exactamente. Fíjense que el tipo de cambio se deprecia y viene la pregunta fundamental. La pregunta es ¿hasta qué punto se deprecia? Fíjense que nosotros ya tenemos, o los agentes ya asimilaron que el quetzal en el largo plazo se va a depreciar. O sea, en el largo plazo vamos a tener un quetzal más devaluado. Pero Michael nos indica correctamente que el quetzal el día de hoy se va a depreciar. Analicemos un poquito eso antes de pasar adelante, ¿sí? De continuar con el análisis. Cuando cae la tasa de interés, los capitales empiezan a jugar. Fíjense que ahora todo el mundo, todos los inversionistas demandan ¿qué moneda? Pues empiezan a demandar dólares, ¿verdad? Y se deshacen de su tenencia de quetzales. Eso implica que el quetzal empieza a perder valor, ¿sí? Se empieza a depreciar. La pregunta fundamental
es la siguiente. ¿Hasta qué punto se debe depreciar el quetzal? Detengámonos un momento para pensar eso, muchachos. ¿Hasta dónde se debe depreciar el quetzal? O sea, ¿qué es lo que genera al momento de depreciarse el quetzal el día de hoy? ¿Qué efecto va a generar sobre o debería de generar sobre las expectativas de tipo de cambio? Sabemos que el quetzal se va a depreciar, pero ¿hasta qué punto se tiene que depreciar? Dicho de otra manera, jóvenes, para que esto se restablezca, ¿sí? Las expectativas de variación de tipo de cambio deben ser ¿hacia qué? Licenciado, tendría que apreciarse. Exactamente, muy bien, Oscar. Fíjense que los agentes deben estar convencidos de la apreciación futura del tipo de cambio, porque esa es una especie de castigo que se genera al rendimiento de los bonos del extranjero, de tal manera que ahora, dado ese castigo, dada esa pérdida vía volatilidad cambiaria, va a hacer que el rendimiento nuevamente de ambos tipos de activos financieros siga siendo el mismo, ¿sí? ¿A qué punto voy? La depreciación que señala Michael debe ser lo suficientemente excesiva para que los agentes estén convencidos de la apreciación futura del tipo de cambio. Y fíjense que me estoy deteniendo en esta parte porque esta es la clave de la sobrereacción cambiaria. Michael nos indicó, el tipo de cambio se debe depreciar. La pregunta subsiguiente es, ¿qué tanto se debe depreciar? ¿Se debe depreciar de apreciación subsiguiente del tipo de cambio? Es que el tipo de cambio se va a depreciar, pero se va a depreciar de tal manera que, y voy a seguir de este lado, se va a depreciar de tal manera que el tipo de cambio el día de hoy va a estar por arriba del nuevo tipo de cambio de largo plazo, el cual por definición es mayor al tipo de cambio inicial que nosotros teníamos, ¿sí? Entonces, este tipo de cambio que no tiene subíndice es el tipo de cambio el día de hoy. El tipo de cambio el día de hoy se debe depreciar respecto de su nuevo valor de largo plazo, el cual, como dijimos, es mayor respecto del equilibrio inicial que nosotros teníamos. Entonces, al momento que el tipo de cambio el día de hoy se sobredeprecia respecto al nuevo valor de largo plazo, lo que nosotros tenemos es una sobrereacción cambiaria. Esta sobrereacción cambiaria que estamos observando, ¿sí? Adelante. Es correcto. Solo una duda pequeña. ¿Por qué tenemos una flecha para arriba si se va a depreciar? Esa es una buena nota, muchachos. ¿Quién me puede responder la pregunta de mi hermana? Porque es mayor, digamos que Es Sí, por cómo se visualiza en la gráfica y la tasa de variación también tiene por los signos. Sí, Licenciado. Claro, claro, Juan. A mí me ayudó un poco entender primero que siempre vamos a hablar de la moneda extranjera. Entonces, si hoy es 7.5 y mañana es 7.8, estamos hablando